Gramática española lección 37 El se impersonal. El se impersonal. La palabra se es un pronombre, una palabra que recuerda el significado de un nombre anterior en una frase. De esta forma, este pronombre tiene significado por sí mismo y siempre se refiere a la persona que hace la acción. Ya conocemos su uso con los verbos reflexivos en las personas él, ella, usted / ellos, ellas, ustedes. En español existe otro uso importante y frecuente, el se impersonal. Cuando usamos este pronombre de forma impersonal, expresamos un sujeto o persona general, no personal. No podemos usar los pronombres personales como yo, tú, nosotros. Porque no se refiere a nadie en especial, es una expresión para hablar de personas, de forma general. En España se come muy bien. En Rusia se bebe mucho vodka. En este mercado se venden frutas y legumbres. En mi casa se cena a las 10:30. Estos ejemplos significan lo mismo que estas frases con forma personal y específica. Los españoles comen muy bien. Los rusos beben mucho vodka. En este mercado los trabajadores venden frutas y legumbres. En mi casa cenamos a las 10:30. En los ejemplos con la forma se, no queremos o no nos interesa expresar la persona, por eso es general. En los otros ejemplos sí marcamos la persona específica, los españoles, los rusos, los trabajadores, nosotros. Son dos formas diferentes de, o explicar una misma característica. Atención a estos ejemplos. En Rusia se bebe mucho vodka. En este mercado se venden frutas y legumbres. En ambas frases el sujeto es inespecífico, general. Pero el sujeto tiene dos formas, singular y plural. La forma del verbo depende del objeto de después. En el primer ejemplo, vodka. Es singular, por lo tanto el verbo también en singular. Mientras que en el segundo ejemplo el verbo es plural porque el objeto también es plural. Siempre es necesario respetar esta relación entre el verbo y el objeto. Los números ordinales. Los números ordinales son diferentes de los números normales porque expresan un orden o una clasificación de objetos, acciones o personas. Tienen relación con los números normales o cardinales pero su forma es diferente. 1. Primero, primer, primera. 2. Segundo, segunda. 3. Tercero, tercer, tercera. 4. Cuarto, cuarta. 5. Quinto, quinta. 6. Sexto. Sexta. 7. Séptimo. Séptima. 8. Octavo. Octava. 9. Noveno. Novena. 10. Décimo. Décima. 11. Undécimo, décimo primero, undécima. 12. Duodécimo o décimo segundo, duodécima. 13. Décimo tercero, décima tercera. 14. Décimo cuarto. Décima cuarta. 15. Décimo quinto. Décima quinta. 16. Décimo sexto, décima sexta. 21. Vigésimo primero, vigésima primera. 22. Vigésimo segundo, vigésima segunda.